¿Acaso Dios premia a aquellos que diezman, sí o no? Este testimonio te dará a entender que sí hay una recompensa para aquellos que diezman y ofrendan. Pero este testimonio no trata simplemente de esto. Trata de un joven que vio el cielo y también el infierno. Usted tiene que ser parte de lo que usted va a ver en esta hora para que sea edificado juntamente a su familia. La gracia, la paz y la bendición del Señor esté con cada uno de vosotros. Quisiera poder invitarlos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, verso 13. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando lo vean a él, le tendrán respeto. Dios vino a este mundo en cuerpo, alma y espíritu, haciendo muchas señales, prodigios y milagros. Pero viendo todo eso, la gente no creyeron en él y peor aún lo crucificaron. Hoy en día el Señor Jesucristo ya no está presente en cuerpo y alma juntamente con nosotros, pero Él está en espíritu a través de sus siervos, trayéndonos la palabra de Dios y sus mensajes. A la edad de los 8 años conocí la iglesia evangélica a través de la enfermedad de mi madre, que durante 3 años y medio no pudo ni morir ni vivir. Mi madre se reconcilió con el Señor y yo iba juntamente con ella a la iglesia. Mi padre era un brujo pactado con el diablo, pero ni con eso pudo sanarlo a mi madre. A los 6 meses de que mi madre se reconcilió con el Señor y a base de ayuno y oración, mi padre entregó su vida a Cristo, arrepintiéndose de sus malos caminos. A los 2 meses comenzó a predicar la palabra de Dios. A los 9 años de edad entregué mi vida a Cristo. Ese día recibí el bautismo del Espíritu Santo y con ese gozo, con esa alegría que yo tenía en mi corazón, alababa al Señor con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Llegó el año 2003, un 20 de enero, donde me fui al campo juntamente con mis 2 hermanos varones. Cuando llegué al campo me encontré con unos niños que estaban pasteando sus animales. Y aquellos niños me dicen: Noé, allá hay una granada de guerra escondida, vamos a verlo cómo es. Me llevaron a ese lugar. Cuando llegué a ese lugar encontré 2 piedras. En el medio de aquellas 2 piedras estaba dentro de una caja enterrada con tierra. En ese momento comenzaron a escarbarlo y vimos una partecita de aquella caja donde estaba la granada de guerra. En ese momento, después de haberlo visto, lo volvimos a enterrar. Al día siguiente, mi hermano mayor se fue al campo y lo había sacado aquella granada de guerra de ese lugar y lo había escondido en otro lugar. Yo llegué al campo juntamente con mi hermanito menor y cuando llegué al campo mi hermano mayor me dice: Noé, ya lo saqué aquella granada de guerra, ahora llévalo a la casa. Me entregó en mis manos, envuelto en una manta, lo llevé a mi casa. En mi casa lo tenía durante 4 meses, jugando como con un carrito, a causa de que mi padre nunca me compró un juguete. Jugaba, lo botaba, recogía, jugaba, lo guardaba. Llegó un 27 de marzo, una noche que estuve en la iglesia alabando al Señor. Dice la palabra de Dios que el diablo vino a matar, a hurtar y a destruir al pueblo de Dios.
Y esa noche, cuando yo estuve alabando al Señor, el diablo vino y me dice: Noé, tú eres el único que estás alabando en este lugar. Si tú no alabas, no hay nadie es quien alabe en este lugar. Y yo seguí alabando al Señor. Vino el diablo por segunda vez y me dice: si tú no me crees, cállate un momento y ahí verás. Ahí vas a comprobar si es cierto o no lo que te estoy diciendo. Me callé un momento y escuchaba la voz de la iglesia que alababa en voz baja, sin ganas, sin fuerzas al Señor. Y esa noche tomé una fatal decisión de alejarme de la casa del Señor y de nunca más pisar su puerta. Llegó un 25 de mayo, una noche que estuve en mi casa durmiendo, sin tomar importancia de las cosas de Dios. Esa noche vino el Señor en mi revelación con una vara muy pequeña, de aproximadamente 20 o 30 centímetros. Me enseñaba y me decía: hijo, ¿por qué lo tienes guardado el don que yo te he dado? Yo no te he dado para que tú lo tengas guardado, yo te he dado para que tú lo hagas trabajar. Y yo le decía: Señor, tú no me has dado ningún don. Y Dios me dice: hijo, ¿no te acuerdas que un día me alababas con todas tus fuerzas en mi casa de oración? Ese era el don de alabanzas que yo te he dado. Pero por causa de tu desobediencia, yo te voy a dar una prueba grande. Con esa prueba recién irás a predicar a lugares que nunca has pensado llegar, a lugares que nunca has conocido. Desperté, no tomé importancia de esa revelación que tuve esa noche. Pasaron 2 días. El 27 de mayo, agarré los lapiceros de mis hermanos y de mi persona, lo guardé. Al día siguiente, aquellos lapiceros que yo lo había guardado amanecieron en el suelo, por aquí, por allá, tirado. Cuando vio eso mi padre nos dijo: ¿por qué no saben guardar sus lapiceros? Otro día no los voy a comprar. Y en eso el diablo presenta a la vista de mi padre aquella caja donde estaba la granada de guerra. Y dijo: traigan esa caja, en vez de que esté botado por aquí y por allá, vamos a desarmarlo para que en esa caja puedan guardar sus lapiceros. Agarró, comenzó a desarmarlo con un desarmador. La granada de guerra cayó encima de la mesa. Mi hermano lo cogió y lo retiró a unos 3 metros lejos de mi padre. Y mi padre le dijo: ¿qué es eso? Trae para acá. Mi hermano no quiso entregarle. Mi padre le dijo: bótenlo, o si no, quémenlo. Escuchó eso mi hermano. Agarró aquella granada de guerra y lo metió al fogón, iglesia. En ese momento, mi padre dijo: voy a ir a llamar por el teléfono a tu madre, porque Dios nos está mandando que tenemos que ir a predicar a Ayacucho, a Huanta y a Sibia. Y si no vamos a esos lugares, Dios nos va a dar una prueba grande. En ese momento mi hermano se levantó y dijo: papá, tú siempre que vas a llamar por el teléfono a mi madre, nos mientes. Yo voy a llamar a mi madre, yo mismo voy a conversar con ella. Y se fueron los dos a un pueblo llamado Chinchihuasi. Yo me quedé en casa con mi hermano menor. Yo tenía 10 años de edad, mi hermano menor tenía 8 años de edad. En ese momento, mi hermano se fue de mi casa diciéndome: Noé, ayer tú has lavado los servicios, busca la esponja y lava los servicios. Yo me voy a ir a traer alfalfa para nuestros cuis. Se fue y me dejó solo en casa. En ese momento comencé a buscar la esponja, pero nunca lo encontré. Me cansé de buscar y me senté al lado del fogón, iglesia. Miro hacia la derecha y veo que el fogón estaba saliendo humo. Comencé a manipularlo. Lo saqué, aquella granada de guerra que estaba un poco caliente. Las maderitas que estaban pegadas sobre ella ya se estaban consumiendo.
Comencé a desarmarlo. Saqué 2 tuerquitas de aquella granada de guerra y quise abrirlo para poder saber qué es lo que tenía dentro. Cuando estaba intentando abrirlo, aquella granada de guerra estalló en mis manos. Inmediatamente perdí la vida. Mi cuerpo voló hacia el techo, chocó al techo mi cuerpo y mi espíritu salió de mi cuerpo. Y mi cuerpo cayó encima del fogón, encima de ese carbón encendido estaba tirado boca arriba, muerto sin vida. Mi espíritu vagaba en la oscuridad, todo a mi alrededor, todo era oscuro. Decía, ¿qué me está pasando? ¿Por qué no puedo ver la luz? Pero amados hermanos, no había ninguna respuesta. Y quiero invitarlos. En el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 35 y 39, Dios dice en su palabra: mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Queridos hermanos y amigos, yo quiero decirles que nunca se burlen de Dios, que nunca te vengues de Dios. Yo me vengué con Dios con no ir a la iglesia durante 2 meses y no alabarle en su casa de oración. Pero por vengarme del Señor ya había una trampa preparada, en que el 28 de mayo del año 2003, a las 7 de la mañana, un día martes, donde me pasó el accidente, mi pie resbaló a esa trampa. Amados hermanos, yo me vengué con Dios con no ir a la iglesia durante 2 meses, pero Dios se vengó conmigo con lo que dice el verso 39. Vid ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiro y yo sano, no hay quien pueda librar de mi mano. Dios se vengó conmigo con quitarme la vida 24 horas, un día y una noche sin vida. Me quitó mi brazo, me quitó la vista derecha, me quitó un dedo de la mano izquierda, me hizo pedazos de ese monstruo que yo era. Dios me reconstruyó para poder estar hoy día predicando su palabra. Amados hermanos, en ese momento yo miro hacia abajo y veo que mi cuerpo estaba tirado encima del fogón. Cuando vi hacia abajo, gloria a Dios, sentí una gran tristeza y dije que, hermanos, gloria a Dios, ese carbón encendido podía quemarlo mi espalda. En ese momento bajé, quise sacarlo a mi cuerpo de ese lugar, pero yo no podía sacarlo porque mi mano traspasaba mi cuerpo, iglesia. Triste me acerqué, miró mi cuerpo totalmente pedazos. La vista derecha estaba en la cara, colgado, reventado. La mandíbula estaba partido en 2, abierto hacia la derecha. La lengua estaba por la garganta sobresaliendo. Ya me servía de corbata, iglesia. El corazón en una forma de X cortado, 3 costillas roto para afuera, el corazón adentro reventado, las tripas afuera colgado, el estómago estaba reventado. La mano ya no había, solamente quedaban 2 huesitos, el cual me cortaron y me amputaron, iglesia. Todos los pies totalmente mutilados. Miró la parte, toda la pared de mi cocina, totalmente bañado de sangre. Miró el techo de mi hogar totalmente desmantelado. Miraba el suelo por aquí y por allá, pedazos de carne de este tamaño tirado, iglesia. Cuando vi mi cuerpo estaba totalmente negro y seco, sin una gota de sangre. En ese momento comenzó a llorar mi espíritu. Él decía, ¿qué me está pasando? Esta es una pesadilla, este es un mal sueño, no creo que esto sea cierto.
Pero lamentablemente era cierto. En ese momento del cielo bajaron dos ángeles y me dicen: hijo, ¿por qué estás llorando? Tu padre te llama, vamos al cielo. Me agarraron de ambos brazos y me llevaron a la presencia de Dios. Cuando yo llegué a la presencia de Dios, en la puerta estaba parado nuestro Señor Jesucristo. Y ahí decía un cinturón que traía, iglesia, puesto: Rey de Reyes y Señor de Señores. Una letra de puro oro que brillaba, iglesia. Cuando yo vi esas letras, mi ojo se oscureció. Yo no podía ver. Y Dios me decía: hijo, bienvenido, porque ahora te voy a hacer ver todas las cosas que tienen mis hijos aquí en el cielo preparado. Aquellos valientes que luchan hasta el último día de sus vidas, o hasta que yo venga, aquellos heredarán mi reino. Mas los cobardes serán lanzados al lago de fuego. Mas los que retroceden en el camino no verán mi rostro. Atravesé dos puertas, miraba calles de oro, mares de cristal, ríos de agua viva que corría por el medio del paraíso. Y había un solo árbol que tenía 12 clases de fruta. Había pajarillos que volaban, de sus alas botaban oro purísimo, iglesia. Ahí miraba, gloria a Dios, un jardín tan hermoso, donde habían flores preciosas que ningún perfume de esta tierra puede comparar a su olor. Ahí miraba, gloria a su Señor, habían niños bien uniformados, bien vestidos. Amados hermanos, todos del mismo tamaño, pero dice que esos niños tienen apenas 2 años, 3 o 5 años, carnalmente, iglesia. Amados hermanos, y Dios me dice: hijo, ¿estás viendo a aquellos niños? Y yo le decía: sí, Señor. Y Dios me dice: hijo, estos niños son aquellos niños que han sido abortados, aquellos niños que han sido asesinados. Por eso cuando bajes a la tierra, vas a decirle a mis hijos que no usen métodos anticonceptivos, ni pastillas, ampollas, preservativos, tebecobres, ligaduras de trompas, porque es un gran pecado que están cometiendo delante de mí. Si no quieren tener hijos, que se acerquen con 2 días de ayuno y yo no voy a cerrar la matriz. Aquellos que han abortado, si no piden perdón mientras están vivos, no tienen perdón. Mientras están vivos, se acercan con un día de ayuno, yo los voy a perdonar, me decía el Señor. En ese momento miraba ángeles que alababan al Señor, un ejército de ángeles saltando 1 metro de altura, diciendo: santo, santo y santo. Habían casas de oro, casas que recién estaban cementados, otros estaban construyéndose, otros estaban techados, otros estaban completamente vacíos. Solamente había una cadena de oro, una caja dividida en 4. Habían 3 libros. Uno era el libro de la vida, el libro de la obra y el libro del pecado. Ahí había una corona de oro, un vestido blanco y sandalias de oro, iglesia. Y yo decía: Señor, ¿para qué es esta caja dividida en 4? Y Dios me decía: hijo, esta caja dividida en 4 es el banco de oro, donde todos mis hijos depositan sus diezmos, sus ofrendas, sus primicias y sus ofrendas de amor. Está guardado en este banco, donde ni la polilla ni el urín corrompe. Y yo le decía: Señor, ¿para qué es esta caja, esta cadena de oro? Y Dios me dice: hijo, esta cadena de oro es para aquellos mis hijos allá en la tierra. Les embestir a mis siervos,
a los que están andando desnudos. Ese vestido que le dan está colgado en esta cadena de oro. En el libro de la vida miraba, glorioso Señor, nuestro nombre con letras de oro escrito, iglesia. Ahí estaba escrito nuestra asistencia a la iglesia. ¿Cuántas veces al mes, cuántas veces a la semana estamos viniendo a la iglesia a congregarnos? ¿O solamente una vez a la semana? Porque Dios dice en su palabra, Salmos 27:4, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Padre para contemplar su hermosura. Ahí está anotado cuántas veces al mes estamos ayunando, estamos pasando vigilias. Ahí está anotado, iglesia, cuánto de diezmo estás trayendo y cuánto estás robando a Dios. Porque el diezmo le pertenece a Dios. El diezmo es el 10% de todas las ganancias. Como dice la palabra de Dios en Malaquías 3, 8, 9 y 10. Ahí está anotado la ofrenda que tú traes para el Señor. Si traes una ofrenda agradable a Dios o una ofrenda que no agrada al Señor, como la ofrenda de Caín. La ofrenda que a Dios agrada es la ofrenda de 50 céntimos para arriba. Porque Dios no es limosnero para que tú le des lo que te sobra, lo que ya no te sirve. Dale lo mejor para Dios. Así como dice en su palabra, 1 Corintios 9, 6, 7. Hasta, hermanos, gracias Señor, anotado las primicias que tú traes para Dios de cualquier animal, su primera cría. Y si tienes un cerdito y da 2 o 3 cerditos, todo tienes que traerlo para Dios. Cuando compras 1 kilo de azúcar, 100 gramos para el Señor, de 1 litro de aceite, 100 mililitros para el Señor, así como dice en su palabra en Deuteronomios 14, 22, 23 y 24, y Proverbios 3, 8 y 9 y 10. Ahí está, hermanos, con gracias Señor, anotado la ofrenda de amor. Aparte del diezmo, aparte de la ofrenda, aparte de la primicia, le das lo que tú sientes en tu corazón a los siervos o a tu pastor. Eso está anotado, iglesia. ¿Cuándo lo has dado y cómo le has dado? Porque Dios no quiere que tú le des con tristeza ni amargo. Dios quiere que tú le des alegre, porque Dios ama al dador alegre. Como dice la palabra de Dios en 1 Corintios 9, versículo 10 y 11. Ahí está anotado en el libro de la obra, iglesia, todo lo que tú haces para el Señor, lo que le has dado de comer al que estaba de hambre, al que estaba de sed, lo que le has hecho beber agua, al que estaba andando desnudo, lo que le has hecho vestir. Ahí está anotado lo que le has visitado a los presos, a los hospitalizados. Ahí está anotado lo que le has apoyado a los huérfanos, a las viudas, a las ancianas. Ahí está anotado, iglesia, todas las cosas que tú hiciste en la obra de Dios. Para el aniversario de la iglesia has traído un saco de azúcar, un saco de arroz. Lo que tú sentiste en tu corazón, todo está en la presencia de Dios guardado, iglesia. Ahí está anotado lo que le has hecho vestir a tu pastor. En el libro del pecado está anotado todas las cosas que hemos hecho en contra del Señor. Ahí está anotado, amados hermanos, lo que una noche hemos venido a la casa del Señor. Ahí está anotado todas las cosas vanas que el hombre habla, palabras ociosas.
como por ejemplo chamba. Muchos piensan que chamba significa trabajo, y en el diccionario y la palabra de Dios lo condena, que la palabra chamba significa robar y prostituirse. Amados hermanos, dice la palabra de Dios en Mateo 12:36, que tu propia palabra te condenará, tu propia palabra te justificará. Ahí está anotado, iglesia. Lo que tienes odio a tu vecino, lo que tienes odio a tu pastor, o el pastor tiene odio a uno de sus congregantes, o entre congregantes se tienen odio. Cuando el otro viene a la iglesia, el otro ya no viene a la iglesia, consultando que el otro no está, ahí recién viene a la iglesia. Ahí está anotado todas las cosas malas y desagradables que hacemos delante de Dios. En la corona de oro habían perlas preciosas. En unos había 2, en otros había 10, en otros había 100, en otros había 1000. Y yo le decía, Señor, ¿por qué en otros hay pocos y en otros hay más? Y Dios me decía, hijo, estas perlas, cada uno de ellos es una alma que todos mis hijos han ganado para mí. Una alma que tú ganas para Cristo es una perla en tu corona, iglesia. Ahí está, amados hermanos, todas las cosas que hemos hecho para Dios. Y Dios me dice, hijo, prepárate, porque tenemos que ir al infierno. Y yo le digo, Señor, yo no quiero ir a ese lugar, porque en tu palabra dice que ese lugar es un lugar de tormento, un lugar de rugir de dientes. Y Dios me dice, hijo, es necesario que tenemos que ir a ese lugar, porque tengo muchas cosas que demostrarte. Y cuando yo descendí al infierno, sentía un olor desagradable, un olor nauseabundo que no podía soportar, iglesia. Amados hermanos, y yo decía, Señor, ¿por qué puedo sentir este olor tan desagradable? Y Dios me dice, hijo, este olor tan desagradable que tú sientes es el olor de sus pecados, de toda la humanidad allá en la tierra. Sus pecados apestan ante mi presencia. Amados hermanos, nuestros pecados apestan delante del Señor. Dios me decía, yo amo a mis hijos, pero aborrezco sus pecados. Cuando tú bajes a la tierra, vas a decirle a mis hijos que falta pocos minutos, poco tiempo para yo venir entre las nubes y recoger a mis escogidos. Cuando tú bajas a la tierra, vas a decirle a mis hijos que cada día se justifiquen más. Descendí al infierno y miraba, ahí se quemaban aquellos brujos, aquellos hechiceros, aquellos narcotraficantes, aquellos pandilleros. Ahí están quemándose en el infierno, iglesia. Aquellas prostitutas homosexuales, ahí están quemándose en el infierno. Aquellos cantantes nacionales e internacionales, aquellas actrices y actores de telenovelas, ahí están quemándose en el infierno. Aquellos cristianos que conociendo la palabra de Dios, y hoy en día la maldad, la inmundicia se ha multiplicado en gran manera. Señoritas que utilizan minifaldas, pantalones bien apretaditos, polos encima del ombligo, aretes, collares, pulseras, brazaletes, se pintan los ojos, la boca, usan tacos altos, partidores de cabello. Ahí están quemándose en el infierno. En su palabra de Dios, en Proverbios 11:22, Dios dice
como zarcillos de oro en el hocico de un cerdo. Es la mujer hermosa, apartada de razón. Todas las mujeres que aparentan ser hermosas, poniéndose un arete, pintándose los ojos, está ciega, está apartada de razón, no está en lo correcto. En su palabra de Dios, en Isaías 3, 16 a 25, en los últimos 2 versículos, Dios dice que un día Dios, en vez de la hermosura, les va a dar quemadura a todas las mujeres que se pintan el cabello. Ahora hay muchas mujeres que se pintan las canas para que no se note. Hombres que se pintan el cabello para que no aparenten ser ancianos o viejos. Ahí están quemándose en el infierno aquellos ministerios de alabanza que hoy en día, amados hermanos, escuchas la radio, la música cristiana ya no es guiado por el Espíritu Santo. Hoy en día el diablo supo meterse fácilmente por mediante de la música. Hoy en día escuchamos cumbia, reggaetón, tecno, salsa, merengue, chicha, rock, boleros, músicas rancheras, mariachis y cualquier ritmo que a Dios no le agrada. Y encima se agarran con alabata a Jehová, con cánticos nuevos. Dios dice con cánticos nuevos, pero no con inmundicias. No combinemos la palabra de Dios con basuras, iglesia. Ahí están quemándose en el infierno aquellos ministerios de alabanza, aquellos pastores, evangelistas, que hoy en día, amados hermanos, para una campaña, un aniversario, ya no hay amor a Dios, sino amor a la plata y a la fama. Hermanos, con a Dios para un aniversario, 500 soles, para un par de horas, si son 2, 3 días, 1000, 1500. Pasaje ida y vuelta. Los predicadores ya tienen su tarifa, iglesia. Aquellos un día van a ser lanzados al lago de fuego. Porque Dios va a decir: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, que no os conozco. Ahí la gente dirá: Señor, pero yo he alabado tu nombre. Señor, yo he predicado tu nombre. He echado fuera demonios. Pero Dios les dirá: no te conozco, porque tú no has andado por amor a mí, sino por la plata. Ahí están quemándose en el infierno aquel hombre en mi pueblo, antes de que me pase el accidente, había matado a su esposa, y este varón estaba ahí en el infierno quemándose, iglesia. Ahora actualmente este varón está vivo aquí en la tierra. Y yo le decía: Señor, pero ¿por qué este varón está aquí? Si este varón está vivo en la tierra. Y Dios me decía: hijo, aquellas personas católicas y retrocedidas que no conocen mi palabra y que están lejos de mi camino, en la tierra están andando solamente espíritu, cuerpo y Satanás, pero su alma está en el infierno quemándose, así como tú lo estás viendo encadenado del cuello con una cadena gruesa, iglesia. Por eso Dios me decía: cuando tú bajes a la tierra, cuando escuchen mi palabra, si alguno se arrepiente, si alguno abre la puerta de su corazón y me acepta como su salvador personal, yo voy a cortar esa cadena, voy a sacar su alma del infierno y va a andar como mi hijo, ya en la luz, no en tinieblas. Ahí miraba sacerdotes que se estaban quemando, su iglesia. Y yo le decía:
al sacerdote: ¿por qué estás aquí? Y él me decía: yo estoy aquí porque yo sé la palabra de Dios desde el principio hasta el final, pero nunca les dije la verdad a toda la gente, por eso estoy pagando mi condena, me decía, iglesia. El sacerdote y la monja saben la palabra de Dios, pero entre ellos están acostándose, tienen hijos a escondidas y ante la sociedad lo presentan como un encontrado de la calle o como su sobrino. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, versículo 11: ciertamente todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Y la palabra de Dios dice en Marcos 12, 38, 39 y 40, y en Isaías 46, versículo 7, que aunque le hacen misas, aunque le gritan sentando en la ventana en la iglesia a esos ídolos, no escuchan ni responden su oración. Amigos y hermanos que me escuchan, deja de servir a dos señores. Escoge a quién vas a servir hoy día: a Satanás para que te lleve al infierno, o a Dios, porque hay solo dos caminos que Dios nos ha dado: el camino ancho, en el que caminas como tú quieras, conforme se te dé la gana, pero en el camino angosto caminas conforme a la voluntad de Dios. Ahí está la recompensa que Dios nos da, bien la vida o la muerte después de la muerte, iglesia. Amados hermanos, había un lugar donde había gusanos, y cuando yo miraba ese lugar había un hombre en el medio, y todos los gusanos, hermanos, cuando está vivo, lo está carcomiendo todo su cuerpo, iglesia. Entra por sus ojos, sale por sus oídos, entra por sus bocas, sale por sus caras, por sus estómagos, y todo su cuerpo se lo está comiendo. Ese es el castigo eterno que les espera a toda la gente que no ha entregado su vida a Cristo. Y Dios me decía: hijo, esta llama de fuego que tú ves no es como el calor que sienten allá en la tierra. Esta llama de fuego tiene más de 2000 grados centígrados. Este es el castigo eterno que les espera a todos mis hijos que no han escuchado mi palabra, que escuchando mi palabra no quisieron venir a mi presencia. Ya no andes más en tinieblas, ven a la luz. Amados hermanos, ahí estaba, gloria a Dios, mirando todo lo que acontecía, iglesia. Y Dios me mostró una pantalla gigante donde Dios me hizo ver el mundo entero. Y ahí aparecía, iglesia, millones y millones de personas que desaparecían. Habían cristianas que se quedaban en sus casas mirando la telenovela. Y había un corte, hermano, gloria a Dios, que decía: noticia de último minuto. Millones y millones de personas han desaparecido. No sabemos qué es lo que ha pasado, pero sus pertenencias se quedaban en iglesia. Habían iglesias que eran arrebatados. Algunos se quedaban. Aquellos que hacían desorden en la iglesia, que están con el celular encendido dentro de la congregación, que a la hora del mensaje están corriendo todavía a responder la llamada. Ahí están, hermanos, gloria a Dios, quedándose aquellas personas que estaban conversando en sus asientos, aquellos que estaban durmiendo en la casa de Dios, aquellos que nos servían de corazón al Señor. Amados hermanos, ahí se quedaban pastores, evangelistas,
porque solamente predicaban del amor, de la bendición, de la prosperidad, pero nunca del arrepentimiento, no de la santidad. Porque saben que cuando predican de la prosperidad y bendición, pero cuando predicas de la santidad, todo el mundo te odia, así como yo. Amados hermanos, ya Dios me decía, hijo, vamos. Me llevó a la presencia del Señor nuevamente al cielo. Y Dios me dijo, hijo, vas a ir a la tierra y vas a predicar mi palabra a toda la gente. Y yo le decía, Señor, yo no quiero ir a ese lugar. ¿Cómo voy a predicar tu palabra si no tengo mi brazo? No tengo mi vista. Mis pies están completamente mutilados. Y Dios me dice, hijo, si tú no quieres ir a predicar mi palabra, extiende tu mano izquierda y ahí verás. Cuando extendí mi mano izquierda, la llama de fuego que estaba ardiendo en el infierno comenzó a consumir mi mano, iglesia. Y de cuello para arriba le dije, Señor, ten misericordia de mí. Me puso la mano, calmó el fuego, iglesia. Me llevó más allá y me dice, hijo, ¿vas a regresar a la tierra o no vas a regresar? Y yo le dije, Señor, yo no quiero regresar a la tierra, quiero quedarme aquí en tu presencia. Y Dios me dice, hijo, si tú no quieres regresar a la tierra, escoge cuál de los caminos quieres. Camino ancho que te lleva a la muerte o camino angosto que te lleva a la vida. Si tú quieres el camino angosto que te lleva a la vida, prepárate y haz lo que yo te estoy diciendo. Pero si tú quieres el camino ancho que te lleva a la muerte, prepárate, porque ahorita mismo te aviento al infierno, me dice el Señor. En ese momento yo dije, Señor, si tú quieres que yo vaya a predicar tu palabra, que sea tu voluntad. Me hizo pasar a una sala donde había una camilla. Me hizo acostarme ahí, gloria a Dios. Y Dios me operó mi mente, que había como unos cablecitos rotos. Dios lo conectó y ahora mi mente es mejor que la computadora. Mi corazón, Dios me operó. No me tuvieron que hacer un trasplante, ni mucho menos. Me operó el ombligo, que tenía 4 centímetros de hernia. Ahora estoy sano. Dios vino en mi delante y descendimos a la tierra. Los ángeles de mis 2 brazos agarrados, iglesia. Cuando yo descendí, hermanos, gloria a Dios, en el techo de mi hogar, Dios me dice, hijo, mira allá al patio. Y cuando vi al patio, vi que mi hermano menor de 8 años estaba rodeado. Y él estaba orando, llorando. Decía, Señor, si tú vives, llévate a tu gloria, pero no al infierno, sino a regresar a mi hermano para que predique tu palabra. En ese momento, Dios me dice, hijo, ¿sabes por qué yo te hice regresar aquí a la tierra? Y yo le digo, Señor, yo no sé por qué tú me hiciste regresar aquí a la tierra. Y Dios me dice, hijo, yo te hice regresar aquí a la tierra porque escuché el clamor de mi joya y porque hay mucha necesidad en el mundo entero. Amados hermanos, en ese momento, glorioso Señor, mi padre llegó, me ungió con aceite y me llevó a Ayacucho. Iba en la ambulancia, mi padre iba llorando, pensando que yo ya me iba a morir, pensando que yo ya estaba muerto, que ya no me iban a poder operarme los doctores, los médicos. Y yo le decía, papá, estoy sano, estoy vivo, no me ha pasado nada, aquí estoy. Le hablaba, pero mi padre no me escuchaba. Mi cuerpo está tirado en sus rodillas de mi padre y de mi tío, muerto, seco.
El corazón latía por momentos. Tal vez por eso los doctores no me dieron por muerto. Pero yo no sentía ningún dolor en mi cuerpo. Amados hermanos, me cansé de consolarle, tanto que no me hacía caso. Decía: si tú quieres, vete tú solo, yo me quedo aquí. Me quedé, amados hermanos, gloria a Dios. Me bajé de la ambulancia en el desierto y la ambulancia está corriendo, gloria a Dios, levantando polvo. Y me entró una gran tristeza en mi corazón y decía: ¿dónde se lo están llevando a mi cuerpo? Corrí atrás de la ambulancia, me subí al lado del chofer y le digo: apúrate, conduce, quiero que me salven la vida, quiero que me operen, porque Dios me ha dicho que tengo que predicar su palabra. No me hacía caso, quería agarrarlo del pecho y sacudirlo, pero mi mano traspasaba su cuerpo. Llegué al hospital de Chulcampa, me detectaron que no tenía ni siquiera una gota de sangre en mi cuerpo. Me cortaron la vena del antebrazo izquierdo y me pusieron suero. Con eso llegué a Ayacucho. En Ayacucho Dios me dice: hijo, a tu padre le quieren meter preso, dile estas palabras. Y yo le digo: nadie es culpable, ni mi padre, ni mis hermanos, yo mismo soy el culpable. Amados hermanos, a las 6 de la tarde me hicieron pasar a la sala de operaciones. 4 médicos me hicieron limpieza. A las 4 de la mañana me sacaron de la sala de operaciones. A las 7 de la mañana Dios me devolvió la vida. Después de 24 horas, ahí le hablo a mi padre y recién me escucha. Quiero invitarlos en el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 2 y 3. Dándome esta palabra, Dios me dio una gran promesa y me dijo: hijo, de ti yo voy a hacer una nación grande y yo te voy a bendecir. Voy a engrandecer tu nombre por todas las naciones y tú serás una bendición. Voy a bendecir a todos los que te bendicen y a todos los que te maldicen yo lo voy a maldecir. Por mediante de ti voy a bendecir a muchas familias de esta tierra. Y en su palabra dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Quiero que usted, amados hermanos, vea la obra que Dios ha hecho en mi vida a través de este DVD. Esta vista que ustedes están viendo, esto no es mi propia vista. Esta es una prótesis, es un vidrio que se saca y se pone. Este estaba desde aquí hasta aquí cortado, la piel. El ojo estaba aquí en la cara, colgado, reventado. Esta mandíbula estaba desde aquí hasta aquí partido, abierto hacia la derecha. La lengua estaba por aquí, por la garganta, sobresaliendo. Ya me servía de corbata, iglesia. Miren el corazón. Ahora hay solo una pequeña cicatriz. Este estaba desde aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, abierto. 3 costillas roto para afuera. El corazón adentro, reventado, iglesia. Amados hermanos, yo creo que usted vea qué es lo que Dios puede hacer cuando desobedeces. ¿Están viendo, iglesia? No tengo el brazo derecho. Este estaba solamente 2 huesitos. Lo cortaron y me cosieron.
está debajo del codo, puedo moverlo. Amados hermanos, tengo mi prótesis, un garfio, que son 2 ganchitos. No me lo pongo porque no me siento cómodo, pero un día lo van a ver para un testimonio, iglesia. Amados hermanos, miren aquí, este pie estaba roto, este estaba roto y esto roto. Solamente había un pedazo de carne por este lado que sostenía mi pie de la rodilla. Aquí me pusieron 2 clavos y aquí 2 clavos y uno hacia abajo. Esta piel no es la piel de mi pie, es la piel de mi cabeza con el que me hicieron injerto, iglesia. Amados hermanos, miren aquí. Este estaba desde aquí hasta aquí partido en 2. Este estaba completamente molido. Esto también con la piel de mi cabeza es hecho injerto, iglesia. Todo el muslo estaba, parece mordido por el perro. Amados hermanos, miren esta mano. Solamente tengo 4 dedos. Un dedo lo perdí, el dedo índice, del dedo gordo al costadito. Cuando llegué al hospital, los doctores me querían amputar los 2 pies desde la rodilla. Pero Dios no quiso porque sabía que tenía que predicar su palabra. Me quisieron amputar esta mano desde aquí, desde la muñeca. Pero Dios no quiso. Me dejaron los 4 dedos y una mano para poder predicar su palabra, iglesia. Quisiera invitarlos en esta oportunidad. Si alguien quiere entregar su vida a Cristo, yo quiero hacer una oración por usted. Donde quiera que estés, ponte de rodillas. Repite estas palabras conmigo. Señor, yo tu hijo, entrego mi vida en tus manos, junto con mis padres, con mis hermanos, junto con mi esposa, con mis hijos, con mis animales, con mis terrenos, con mis casas, y nada queda para el enemigo Satanás. En el nombre de Cristo Jesús, todo maligno espíritu de altivez, impureza, envidia, glotonería, ira, pereza y avaricia, atamos y echamos fuera, deja libre. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por todos tus hijos, por tu pueblo, por tu iglesia. Sea de gran bendición para cada uno de mis hermanos. Noel, buenas tardes. Noel, cuando tú te sanes, tú vas a predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué vas a hacer? Terminar mi costa y rezar predicar. Señores, poderoso testimonio de parte de Dios, el cual ha dado este joven, ya que nosotros podemos ver y escuchar todo lo que él dijo acerca de lo que vivió en el cielo. Empieza con esta experiencia bastante hermosa, maravillosa, el cual Dios le permitió ver cosas como el apóstol Pablo que dijo que les dio a ver cosas inefables que nunca jamás había visto. Por eso el apóstol Pablo escribió en su carta: ya todo yo lo tengo por basura, porque yo sé que donde Dios me tiene un lugar preparado es más hermoso que acá, es más hermoso que todos los lugares de esta tierra. Por más hermoso que sea,
un rascacielos en Estados Unidos, por más hermoso que sea en un apartamento en Dubái, lo del cielo es más hermoso. Y este joven estaba impactado de todas las cosas, toda la maravilla que había visto en aquel lugar, el cielo, el paraíso. Algo que nosotros también queremos tener, una experiencia sobrenatural como la tuvo este joven, una experiencia que marcó su vida para siempre. Yo sé que al que Dios le muestra algo así, su vida nunca más será igual. Todo en su vida tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque vive una etapa donde Dios mismo, siente que Dios mismo está de su lado, siente que solo viven para que llegue ese día el cual ellos puedan morar por toda una eternidad juntamente con el Señor. Este joven cuenta un poco del testimonio que contó sobre el diezmo, el cual muchos se preguntan en este tiempo, ¿dónde o para qué sirve el diezmo? ¿Acaso simplemente era para el viejo pacto o también para el nuevo pacto hay que diezmar? Yo en lo personal diezmo. ¿Sabes por qué? Porque diezmando las bendiciones que me llegan son enormes. Las bendiciones que he recibido diezmando son muchas, y las que no he recibido al no diezmar las puedo ver también. Porque cuando uno no tiene la experiencia y cree que ese dinero es para el pastor o para alguien más, entonces uno empieza a sacar sus propias conclusiones. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen de bien, pero su final es camino de muerte. Entonces hay conclusiones que nosotros sacamos que no es para beneficio de nuestra vida espiritual, pero todo el mundo tiene su concepto. Pero en este joven decía que en el cielo vio unas canastas de oro, y él le preguntaba al Señor, ¿qué son estas cosas? Y el Señor le dijo que estas canastas son las ofrendas de los siervos, las ofrendas de paz, las ofrendas de amor, las ofrendas que echaban. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios o la iglesia de Dios siguiera creciendo. Usted sabe que la iglesia no se sostiene como en la antigüedad. En la antigüedad tal vez se sostenía simplemente con alimentos, con cosas que podían alimentar a la persona encargada. Pero hoy en día hay que pagar luz, hoy en día hay que pagar el agua, hay que pagar la basura, todo es pagarlo. Entonces nosotros debemos de ser conscientes que en la iglesia también se compran sillas, se compran medicamentos para algún enfermo, se dan cultos de Dorca. No sé si en su país se da cultos de Dorca en honor a Dorca, pero para la gloria de Dios es para hacer una compra de algún alimento o algo que usted quiera llevar, para después que se reúna todo eso, írselo a llevar a una persona necesitada. Acá en mi congregación lo hacen. Por esa razón no debemos criticar a aquellos que reciben el diezmo o la iglesia que pide el diezmo, porque debería ser una obligación, ya que toda institución debe de recaudar fondos, porque con eso es que se maneja. Entonces la otra experiencia que tuvo fue en el infierno, una experiencia aterradora. Usted sabe que en el infierno es algo aterrador lo que se vive allí. Entonces él le insta, y yo también le insto a ustedes, a que busquemos la presencia de Dios en la tierra mientras vida tengamos. ¿Por qué? Porque después de la muerte no hay más oportunidad. El infierno está abierto para todo el mundo, para todo el que no obedece la palabra de Dios, pero también el cielo está abierto para cada una de las personas que obedecen la palabra de Dios, que obedecen los mandamientos y los estatutos del cielo. Por esa razón te insto a buscar a Dios en este día, en esta noche, en esta tarde, en cualquier lugar donde tú te puedas encontrar. Te insto a buscar a Dios para que Dios te dé el premio de la salvación de tu alma y tú vayas al cielo, no al infierno, porque Dios quiere la salvación de todo el mundo. La Biblia dice que Él no quiere la muerte del impío, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por esa manera, yo
te pido por favor que busques la presencia de Dios para que puedas ver su benevolencia y su mano obrando a tu favor. Dios te bendiga. Testimonios Reales LC. No olvides suscribirte, comentar, compartir con tus familiares para que puedan entender cuán grande es el peso de la salvación. Dios te bendiga y hasta la próxima.